que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obligan a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore su costumbre, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esa, en principio, sería la respuesta a la interrogante que comentaba el doctor Smock en su disertación hace unos instantes sobre qué debe de hacer el Congreso, el aparato administrativo a favor del Congreso. Pues eso, esa es la obligación del aparato administrativo, porque la responsabilidad que tienen las asambleas legislativas, los congresos, en todo el mundo, debe de ser crear la norma buena que pueda ayudar a que haya justicia invariablemente en todas partes. Y esa es la responsabilidad que tienen los servidores administrativos de todos los congresos. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me siento profundamente honrado de que me hayan hecho el favor de invitarme. Quiero dar las gracias esencialmente, por supuesto, al maestro Domínguez y a mi querido amigo el maestro Juan Carlos Delgadillo, de tener la oportunidad de convivir con tantos y prestigiados servidores públicos, no solamente de América Latina, sino también de América del Norte. Por supuesto que me honro enormemente en estar con jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de la Facultad de Derecho de la División de Posgrado. Para mí es un gran honor el convivir con todos ustedes. Y me ha dado instrucciones el coordinador César Camacho de que todos los jóvenes que hayan asistido esta mañana, que nos acompañan, se lleven cuando menos una constitución que ha editado la Cámara de Diputados o algún libro, pero que se vea con toda claridad que nos sentimos profundamente honrados en que nos hagan el favor de visitarnos esta mañana. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Como ya lo dijo el doctor Smock, está por escrito, voy a entregar mi ponencia por escrito, pero también con el ánimo de que no sea una plática acartonada, sino por el contrario, que sea muy sencilla, sin perder la formalidad. Yo más que otra cosa quisiera compartir reflexiones. Los puntos que bien ha comentado el doctor que me antecedió en el uso de la voz son temas muy recurrentes en todos los congresos de nuestros respectivos países. Y en el caso de México, en los 31 congresos estatales y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México también. Ha habido un esfuerzo permanente de todos los mexicanos y seguramente de todos los latinoamericanos en que lleguemos a un punto donde realmente el Congreso abierto sea una realidad. Aquí se enumeraban, por ejemplo, la regulación del lobby, la gran creación de los canales de los congresos en diversos estados de América Latina, de figuras que son una realidad, la Gaceta que informa permanentemente a la sociedad, y yo creo que ha sido un esfuerzo por parte de todos llevar a cabo y concretar estos esfuerzos que pues no es una gracia que haga el Congreso, sino es una obligación de que permanentemente informe a quien detenta la soberanía, que es por supuesto que la sociedad, los ciudadanos. Todos nosotros tenemos un origen muy similar en materia legislativa. Hay documentos fundamentales que dan y crean el Parlamento
en América, documentos fundamentales como la Carta de Virginia, nos acompañan de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, pues está también la Bill of Rights de 1689, la Carta Magna de 1215 y muchos documentos en América Latina en 1819, la Constitución de Argentina, en Chile, un documento constitucional de 1811, en fin, todos estos documentos tienen como origen, por supuesto, la Declaración de Virginia, la Constitución de Filadelfia, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia, la primera Constitución estadounidense y, por supuesto, la Constitución de los Estados Unidos. Todos estos documentos, con toda precisión, nos dicen que es el Congreso en donde se encuentra la soberanía de la nación. Ese es el parteaguas que aporta las ideas revolucionarias francesas para que nosotros podamos creer en un paradigma distinto. La soberanía no radica en un hombre, sino en la representación de la nación. Y así llegan esas ideas a nuestros respectivos países y en particular a México. Por eso me permitía leer hace unos instantes un artículo de ese documento sensacional, no solamente para nosotros, sino seguramente para todos ustedes, que son los sentimientos de la nación de José María Morelos. En 1813, cuando se lee este documento, al mismo tiempo, desde mi punto de vista, quizá no estén ustedes de acuerdo, se estaba creando el derecho parlamentario mexicano. Si bien es cierto que ya había dadose las Cortes en España, en Cádiz, desde 1810, y tiene como resultado la Constitución de 1812, 19 de marzo, también es cierto que para llevar a cabo el Congreso de Anáhuac, Morelos crea un documento con 59 artículos donde empieza a señalar cuáles van a ser las reglas para el debate, para la votación, los días que deberán sesionar y las horas que deberán de trabajar los señores congresistas. Desde mi punto de vista, ese es el inicio del derecho parlamentario mexicano, pero resulta que al crear el derecho parlamentario mexicano, se crea la Constitución del 14 y la Constitución del 14 da los primeros lineamientos del Congreso mexicano. Es decir, son dos figuras fundamentales. Podríamos decir que el derecho parlamentario crea al derecho constitucional y que el derecho constitucional crea el derecho parlamentario. En el caso nuestro, insisto, ha habido documentos fundamentales todo el siglo XIX, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Hace unos instantes comentaba el maestro Juan Carlos Delgadillo, estamos celebrando en nuestro país el primer centenario del documento de Querétaro, que en realidad es el mismo documento de 1857, pero incorporado los derechos sociales que emanan de la Revolución Mexicana. Fundamentalmente el 123 y el 27 constitucional, que fueron obviamente el resultado de la lucha y de la vida que aportaron en gran parte los campesinos y los trabajadores al movimiento revolucionario de 1910 y 1917. Ese es nuestro documento constitucional, el documento de Querétaro, que precisamente el día de ayer el doctor César Camacho comentaba. Es un documento que tiene 230 decretos de reforma y que a su vez ha modificado 703 veces la Constitución mexicana. Eso frente a mucha gente que quizás por desconocimiento más que por mala fe dice ser
un documento parchado. Yo diría que muy alejado de este término peyorativo, sino por el contrario, gracias a que nuestro artículo 135 de la Constitución precisa lo que es el constituyente permanente o el poder revisor de la Constitución, da la pauta para que los congresos locales de cada una de las 31 entidades federativas hasta este momento, porque está en proceso de creación el Congreso Local de la Ciudad de México, pero hasta el momento son 31 entidades federativas, 31 congresos locales, y el Distrito Federal, que es otra entidad, pero no es Estado, participan en la actualización de la Constitución junto con el Congreso Federal, la Cámara de los Diputados y la Cámara de Senadores. Y eso ha permitido actualizar el documento constitucional. No se han quitado principios, no se han quitado valores, al contrario, se ha profundizado en los derechos que fueron plasmados y ratificados en Querétaro. Nada menos en materia electoral, a partir de 1946, cuando se da el voto municipal de la mujer, y en 1952, con el voto universal de la mujer en nuestra Constitución, los diputados de partido, los diputados plurinominales, el número de las cámaras, la propiamente autonomía del gobierno de la Ciudad de México, han sido gracias a que se ha podido modificar, yo diría actualizar nuestra Constitución. Nada menos en este gobierno federal se han hecho las llamadas reformas estructurales bajo el Pacto por México, que ha permitido que la mayoría de los señores congresistas, la mayoría de los partidos políticos hayan coincidido en reformas profundas que han permitido, afortunadamente, que haya habido una modificación o una reforma en materia de educación que nos surgía a los mexicanos, que haya habido una modificación en materia de telecomunicaciones, en materia fiscal, en fin, las llamadas reformas estructurales, gracias al Pacto por México, ha permitido que se modernice la estructura gubernamental de nuestro país. Y este es el resultado de esta modificación tan importante que se ha vivido en estos años y que lo ha permitido la Constitución. Yo, al igual que el doctor Smock, tengo ciertas reservas en el sentido del trato que muchas veces nos dan los medios de comunicación. Yo soy abogado y soy periodista, conozco la fuente y creo que muchas veces se pierde el sentido fundamental del trabajo legislativo por algún trabajo secundario, y eso ocasiona que no haya verdaderamente el conocimiento por parte de la sociedad de lo que se trabaja, no solamente en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en todos los congresos de las entidades federativas. Yo, después de haber comentado con ustedes este antecedente que nos hermana, que nos vincula, que tenemos las mismas ideas, que tenemos prácticamente los mismos retos de que haya un Congreso abierto, de que el único que mande aquí sea la sociedad y que todo esté transparente. Nada menos ahorita en los medios electrónicos de comunicación se está señalando que los 3 entes públicos que tienen prácticamente el 100% de transparencia en toda su estructura es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Es decir, el Congreso de la Unión del Gobierno del Estado mexicano tiene prácticamente transparentado al 100% no solamente su trabajo legislativo, sino también su trabajo administrativo. No hay nada ni nadie que pueda impedir
que todo lo que hace el Congreso sea transparente. Solo faltaría que viéramos la página de la Cámara de Diputados o del Senado de la República para que lo pudiéramos identificar. En esta misma administración federal, en esta misma legislatura, se hicieron modificaciones importantes en materia de transparencia, lo comentaba el maestro Domínguez, para que no solamente el Congreso Federal, no solamente los congresos locales, sino todos los gobiernos de la República, es decir, las 32 entidades federativas, los casi 2.500 municipios, incluso los sindicatos y los partidos políticos den y cuenta de la transparencia de los recursos públicos. No hay un ente que se escape, que utilice usos públicos, que no lo informe a la sociedad. Los cambios, parecería mentira, los cambios que se han dado en estos últimos 20 años en nuestro país, y recalco estos últimos 20 años porque, como bien decía el doctor Camacho el día de ayer, es cuando ningún partido político tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Ha habido a partir del 97 acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para que se transforme este país. Quizás al principio no fue tan rápido como hubiera esperado uno el trabajo legislativo, pero hemos visto constancia de todos los grupos parlamentarios de que esta situación cambie. La oscuridad que pudo haber habido en el pasado o durante alguna época se ha cambiado a partir del 97 y se han hecho con mayor rapidez nuestros cambios constitucionales que al día de hoy han traído la transparencia prácticamente total en el Congreso Federal, e insistiría, de acuerdo a lo que dice el artículo 116, fracción segunda de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución del 17, obliga también a los estados miembros de la Federación. Pero sí, tiene toda la razón el doctor Smock cuando habla de que hay retos. El Congreso mexicano también tiene retos. Y yo hablaría fundamentalmente de 4 retos que en la actualidad hemos visto. Debo de confesar que uno ha sido ya superado, y me refiero al de la participación ciudadana. Durante muchos años en este país se participaba en política con el simple hecho de asistir a las urnas electorales y emitir su voto. Eso era la participación política, y quizá en algunos casos los militantes de un partido político daban su cuota que les correspondía por militar en un partido. Hubo un ideólogo mexicano que seguramente ustedes han escuchado de él, contemporáneo, don Jesús Reyes Heroles, que fue presidente de un partido político, y decía: a mi partido, mi voto y mi cuota. No había mayor participación, pero esto ha cambiado. Nosotros, desafortunadamente, como algunos países centroamericanos, Chile por cierto, han sufrido por temblores, terremotos que han ocasionado grandes pérdidas de personas y de recursos materiales. En 1985 nosotros vivimos un terremoto que dañó terriblemente a la Ciudad de México, y pareciera que en ese momento surgió un grupo social aquí en la Ciudad de México que hizo que se fueran transformando con más rapidez los cambios políticos. Hay una mayor politización de la ciudad aquí en nuestro país y en la mayor parte de los estados de la República, pero se ha ido transformando y pidiendo mayores espacios. Y gracias al Pacto por México, en 2014 hubo una reforma política que trajo consigo la reelección inmediata de legisladores, que se dice fácil, en la mayor parte de los países lo tienen, pero nosotros traíamos ahí un asunto de cierta complicación, porque la historia independiente de México como que no confiaba mucho en la reelección inmediata de legisladores y de ejecutivos locales y el federal incluso.
Ustedes seguramente tienen presente la presidencia de Santana, que fue 11 veces presidente de México, y la presidencia del general Porfirio Díaz, que estuvo casi 33 años en el gobierno mexicano. Siempre había un recelo y pues los partidos políticos no lo habían hecho realidad en la Constitución. Así fue, hay una modificación y hay la reelección inmediata de legisladores, en el caso de los diputados hasta 4 periodos, en el caso de los senadores hasta 2 periodos y en el caso de legisladores locales hasta 4 años, siempre y cuando tengan gobiernos de 3 años, periodos legislativos de 3 años. Otra modificación que trajo la reforma del 14 fue lo relativo a los diputados sin partido, que es también algo muy importante en nuestro país, puesto que durante muchos años los partidos políticos tenían la hegemonía de las candidaturas. El ciudadano común y corriente dijo: queremos que podamos ser candidatos y que no sea un partido político el que nos abandere. Y es una reforma importante que ya es ley. Las consultas ciudadanas, existe ya la figura de consulta ciudadana para que la sociedad se pueda manifestar siempre y cuando no sean asuntos impositivos ni en asuntos tampoco de carácter electoral. Esas figuras de democracia directa han ayudado mucho porque lo ha exigido la sociedad y los congresistas lo han atendido. Ese sería el primer reto que creo que está superado. Pero hay otro reto que usted comentó, doctor Smock, que decía acerca de la imagen que tienen los legisladores. Yo en lo personal quiero decirle muy respetuosamente que afortunadamente no es el caso de México. Es muy probable que haya falta de comunicación del trabajo legislativo, porque haya áreas de comunicación, de prensa, que no alcancen a manifestar, a mostrar a la sociedad el trabajo que se hace. Yo a veces pienso que debe haber obligación por parte de las áreas de prensa, de todos los congresos, no me refiero a mi país, sino de todo el mundo, para que se esté actualizando a los compañeros que cubren la fuente. Porque a veces, sin ser muy técnico, sí representa cierta especialidad el comprender el proceso legislativo, la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, las observaciones, el número de votos en una reforma legal, en una reforma constitucional, y eso pudiera hacer que los compañeros de prensa en algunos casos no informaran bien a bien. Y más en congresos bicamerales como nuestro, muchas veces el área de prensa del Senado de la República dice que ya aprobó determinada reforma, la sociedad cree que ya es derecho vigente y resulta que falta aún que lo conozca la colegisladora. Entonces yo pienso que muchas veces el trabajo legislativo no se entiende bien a bien porque en ese canal de comunicación falta algo que hacer, actualizar, y no solamente por parte de los congresos, sino también por parte de los medios de comunicación, es decir, los periódicos o las cadenas televisivas o de radio, pues deben de estar muy al pendiente de que sus cuadros sean gente que conozca el trabajo legislativo, porque desafortunadamente muchas veces lo mismo da que vayan al Congreso, que vayan a una fuente de agricultura o que vayan a una fuente de gobernación y entonces no se cuenta con la capacidad. Creo que ese es un problema serio que enfrenta la sociedad, o que a una nota menor, ¿verdad?, que una nota muy menor le dan una gran importancia de 8 columnas cuando hay notas de primera plana que deben de darle toda la importancia a una reforma legal y prácticamente pasa en la página 15, ¿verdad?, con una nota muy menor. Creo que ese es un reto que tiene el Congreso, fundamentalmente el área administrativa, para que la fuente que cubra sus respectivas cámaras
cuente con la capacitación suficiente, con los manuales que le expliquen bien a bien lo que es el trabajo legislativo. Otro que creo que es medular, y ya lo comentaba el doctor, hay algo que es medular y que me refiero a la capacitación de los asesores del aparato de apoyo de los señores legisladores. Como seguramente sucede en todos sus países, en el nuestro, de acuerdo al artículo 50, el poder legislativo se deposita en un congreso bicameral con una cámara denominada de diputados, en primer lugar, y una cámara de senadores. Es decir, el poder se encarna en los señores legisladores. En el caso nuestro tenemos 500 diputados y 128 senadores. Descansa, se encarna en 628 personas. Nosotros, o me refiero al aparato administrativo, será quien tenga que colaborar para que los señores legisladores cumplan fundamentalmente con sus atribuciones legislativas, de representación, de gestoría, de fiscalización y de control. Esa es la obligación que por mandato constitucional les da el pueblo de México. Y las áreas administrativas tendrán que hacer esfuerzo para que se cumpla, pero se va a cumplir mejor, que será uno de los retos, siempre y cuando estén preparados en todas las áreas. Y fundamentalmente en el tema legislativo, pues los asesores parlamentarios. Afortunadamente en México, en el Congreso Federal, ha habido una reforma muy reciente del 24 de agosto del 2016, que fue a iniciativa del grupo parlamentario del PRI y que fue apoyada por todos los partidos políticos para crear la Academia de Gobierno y de Derecho Parlamentario. Y ya incluso el día de ayer se firmaban compromisos para que haya la profesionalización de todos los servidores públicos y puedan acceder, pues no solamente a una licenciatura, sino a una maestría y a un doctorado en Derecho Parlamentario, lo cual resulta ser espléndido porque todas aquellas o aquellos que quieran fortalecer sus conocimientos en materia de proceso legislativo, pues ya tendrán la oportunidad de que en el mismo Congreso, aquí en el caso de la Cámara de Diputados, puedan formar parte de la Academia de Gobierno y de Derecho Parlamentario y se pueda fortalecer. Ahorita actualmente hay un convenio entre la Cámara de Diputados, tengo entendido, y la Universidad del Estado de México, y se está dando una maestría y doctorado en materia parlamentaria. Creo que eso viene en un principio a subsanar este reto en el sentido de la formación académica de las mujeres y hombres que sirven al Congreso de la Unión. Y hay otro reto que creo que es fundamental para los mexicanos. Es un reto del Congreso, lo platicaba yo con el doctor Delgadillo hace unos días, y yo pensaría que, y quizás sucede con todas las asambleas legislativas, los congresos, las asambleas populares, aprueban la norma y ya no seguimos el proceso para saber si esta norma ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Y dentro de la eficacia gubernamental es una exigencia en la actualidad por parte de las sociedades que, siguiendo los lineamientos de Morelos de hace 200 años, hagamos leyes que sirvan a la sociedad, o hagan leyes los señores legisladores que sirvan a la sociedad, porque si hacen leyes que no son eficaces, pues de nada serviría. Y entonces esa sería un reto, una propuesta, en el sentido de que hubiera un órgano, una comisión quizá, un comité, integrado tal vez por las legisladoras y los legisladores con mayor experiencia parlamentaria, para que después de determinado tiempo que se haya aprobado
una norma se revise si ha sido eficaz. Porque en una reforma política, en una reforma del 2011 se le ha dado atribuciones al Poder Legislativo mexicano para que incluso pueda echar para atrás una norma que haya sido aprobada por el Congreso. Creo que lo conveniente sería darle atribuciones o que la misma Cámara en el artículo 73 de la Constitución, como una facultad sucesiva, pudiera después de 5, de 7, de 10 años, o quizá de 10 años sea mucho, pero sí quizá 3 o 5 años, decir, ¿ha sido eficaz o no ha sido eficaz la norma que ha sido aprobada? Creo que eso podría venir a ayudar mucho en el sentido de que las leyes que apruebe el Congreso estén de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Y solamente quisiera agregar un comentario más a lo que dijo el doctor Smock en el sentido de implementar mayores requisitos constitucionales o legales para todos aquellos que quieran aspirar a ocupar un cargo en el Congreso local o en el Congreso federal, en los países respectivos. Yo creo que sí, pero mucho más que yo pensaría, se me ocurre en este momento, más que una obligación constitucional, creo que es fundamental que los partidos políticos, los que sean, revisen quiénes son sus aspirantes y nosotros como ciudadanos elijamos a los mejores. Al final de cuentas es la atribución que pudiera tener la ciudadanía de escuchar, de ver. Nosotros vamos a iniciar un proceso electoral fundamental como nunca antes se ha visto. Empieza la primera semana de septiembre y concluirá con la elección el primer domingo de julio, pero va a haber prácticamente, además de la federal, habrá 30 elecciones locales. Nunca antes se ha visto en este país una elección de esa magnitud, pero tenemos nosotros como ciudadanos la capacidad de poder discernir entre los mejores aspirantes. Y a mí solamente me restaría volver a ratificar mi agradecimiento a Juan Carlos Delgadillo, al maestro Fara, que me hicieron el favor de invitarme, decirles que quizá mi apreciación que he venido a compartir con ustedes es a mi formación académica. Yo conozco el Congreso Mexicano desde el año 84, que lo he seguido a través de una revista que tengo la oportunidad de dirigir. No soy parte del aparato, de la estructura administrativa, lo veo desde fuera, pero sí creo que mi Congreso, el Congreso Mexicano, la mayor parte de los legisladores sirve al país. No importa el partido, hay legisladores, en su mayoría podría asegurarlo yo, mujeres y hombres que sirven desde su trinchera, con ideas distintas, con formas de pensar diversas, pero que al final de cuentas tienen muy claro lo que quieren. Así es que yo en lo personal sí siento que pudiera haber, como en todos los países, un desgaste, pero no una visión de que desafortunadamente pudiera suceder en Chile. Yo, desde mi personal punto de vista, no lo creo. Sí creo que debemos de exigir cada día más a nuestros representantes leyes más generosas, como decía Morelos, que ayuden y que sirvan verdaderamente a nuestra sociedad para que logremos realmente un gobierno, un congreso abierto. Y darles las gracias a todos ustedes porque me hayan escuchado y agradecerles a los jóvenes y sigo a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos profundamente al maestro Camacho la intervención que nos ha obsequiado. Debo decir que ha hecho una aproximación al tema bastante
adecuada desde el punto de vista de los retos que afrontamos los congresos, y le agradecemos mucho ese punto de vista que ha compartido con nosotros. Rápidamente quiero compartirles, como michoacano, yo en lo particular siento un gran orgullo que haya comenzado citando